Bueno, Tenemos muito 10 obrigado. minutos, pero con tranquilidad. Sí, bueno, bon día. Os meus coñecimentos de portugués non son suficientes per facer la mia presentación en portugués, pero sí per dicer obrigado per l'acollida, per l'organització a la Universitat Luisiana, al reitor, a Marisa, obrigado de corazón. Y paso al español para no torturar sus oídos, para dar, digamos, los puntos claves de mi ponencia, que he titulado Presupuestos y condicionantes para un correcto ejercicio, para un correcto desempeño de la jurisdicción constitucional. Voy a decir dos presupuestos y dos condicionantes. La verdad es que esto es un trabajo infieri, un trabajo que estoy realizando. He adelantado un esquema y, bueno, luego tengo que trabajar ese esquema y desarrollarlo. O sea que lo que voy a hacer aquí va a ser desarrollar el esqueleto y, si da tiempo, presidente, pues someterlo a debate, ¿no? Que si vamos bien de tiempo, pues será estupendo que lo podamos hacer. Bueno, los dos presupuestos tienen que ver con el paisaje de fondo, ¿no? ¿Dónde estamos? Uno se refiere a la idea de constitucionalismo y otro se refiere a la idea de poder judicial y justicia constitucional. Primero, constitucionalismo, paisaje de fondo. Bueno, este es un concepto pues un tanto impreciso, ideológico, es un ismo, si ustedes quieren, light, dúctil, pero que significa algo, que significa un relato sobre cómo hay que ejercer el poder, para qué se ejerce el poder. Y en su esencia, el constitucionalismo siempre ha significado cómo relatamos el ejercicio del poder para limitarlo. Las constituciones son un empeño colectivo de escritura en las que el pueblo participa para establecer pues, el cómo, la forma de ejercicio del poder, establece poderes, los divide y reparte funciones entre los poderes. Eso significa que una vez establecido el relato y una vez escrito, pues se puede someter la práctica política al contraste entre lo escrito y la realidad. Por tanto, el constitucionalismo es un concepto exigente, en cuanto que permite ese contraste. Y cuanto más exigente es, cuanto más evoluciona y más deberes depositamos sobre los poderes públicos, pues la idea de Estado democrático, de Estado social y de derecho, la ampliación de derechos fundamentales, pues más deberes depositamos sobre los gobernantes y más estricto es el compromiso con la idea de la Constitución como límite, pero también la Constitución como horizonte de una buena vida. Por lo tanto, más sangrantes, diría, son los incumplimientos, es decir, más fáciles advertir que entre la escritura constitucional, entre las buenas intenciones, los buenos propósitos del poder constituyente y las fragilidades o las insuficiencias de la realidad política, pues hay un gran cisma, un cisma que produce muchas veces deslegitimación de la Constitución. Frente a ese concepto tan racional, en el fondo, de constitución o de constitucionalismo, de normatividad, que también, ¿no? El populismo yo no sé muy bien qué es, pero lo que tengo claro es que es un concepto que no se plantea como exigencia definir nada, ni tiene nada que ver con la racionalidad del ejercicio del poder, ni con esas altas exigencias del Estado constitucional de derecho, sino que tiene que ver con la denuncia de incumplimientos, con la reducción de la complejidad a la idea de un pueblo unido, una especie de presupuesto, ¿no? de presupuesto que llama al populismo democrático y que pretende ser representado por un líder, ¿no? Y un concepto que carga las tintas, digamos, sobre los incumplimientos, sobre las fragilidades, pues para reforzar al líder, ¿no? Esa reductio ad caudillo, a un caudillo, para cuya actuación pues se pide una adhesión inquebrantable, una adhesión incondicional y, como digo, todo ello para satisfacer las supuestas expectativas y las supuestas exigencias de un pueblo unido
que solo el caudillo sabe representar. Por tanto, es un concepto multiuso, un concepto que aprovecha las debilidades del constitucionalismo, que lo atrapa, lo reduce, denuncia y puede, por tanto, neutralizar y aprovechar esas insuficiencias pues, para captar voluntades plurales y voluntades que se presentan como efectivas y como realmente democráticas, a mi juicio, sin serlo. Segundo elemento del paisaje de fondo, segundo presupuesto, el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial, siempre partimos de esa idea, ¿no?, de Montesquieu, de hace 250 años, de que en cierta manera es nulo. Un pouvoir en quelque façon nul. Falso, nunca fue un poder nulo, jamás el Poder Judicial fue un poder nulo. De hecho, desde los albores del constitucionalismo, bien saben ustedes que se crearon instituciones para controlarlo. El referé legislativo, la casación, no eran más que instrumentos para asegurar que el Poder Judicial no se indispusiera frente a la voluntad del Parlamento, de los parlamentos, porque el Poder Judicial había sido poderoso en el antiguo régimen, por lo tanto había que controlarlo, nunca fue nulo. Y a lo largo de la historia del constitucionalismo, el Poder Judicial nunca llegó a ser tampoco un poder, porque la posición de los jueces se funcionalizó, no sé cómo decirlo, se estatalizó, es decir, se privó a los miembros del Poder Judicial de las garantías básicas esenciales para asegurar lo que antes pensaba el profesor López Ulla, que es la aspiración a un poder imparcial, efectivo, ¿no?, independiente, un verdadero poder. Eso es así en la historia del constitucionalismo, por lo menos en esta vertiente del Atlántico, la vertiente europea. Es verdad que en la vertiente norteamericana tempranamente, pues, en fin, sería largo para explicar, pero para garantizar la posición de la Constitución como suprema ley de la tierra, para garantizar el federalismo, pues se abrió una expectativa, ¿no?, del juez con capacidad para controlar al legislador. Solo se abrió, pero tampoco se cumplió. Y el hecho es que solo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en un horizonte que si miramos atrás pues tiene apenas 6 o 7 décadas, pues se planteó el asentar un poder judicial verdaderamente independiente, ¿no?, con garantías. Se crearon órganos de gobierno de la judicatura en Italia, en Portugal también, al recuperar la democracia, en España también al hilo de la recuperación democrática portuguesa del 74, se intentó que las garantías del Poder Judicial fueran efectivas, las garantías constitucionales, y sobre todo se infligió, digamos, a la organización constitucional una gran herida, una revolución, que es la revolución de la jurisdicción constitucional separada del Poder Judicial, con un objetivo que es el del control del legislador, digamos un objetivo esencial, y luego una serie de objetivos colaterales que varían de sistema a sistema, allí donde hay jurisdicción constitucional. En el caso de España, pues un tribunal constitucional, una jurisdicción constitucional que se consideró desde el principio esencial para garantizar un Estado social y democrático de derecho, y un Estado constitucional, un verdadero Estado constitucional, con derechos fundamentales, donde nunca los había habido, y por tanto se le atribuyó pues una función de ser el último garante en materia de garantía de derechos, el recurso de amparo. Y además de esa función, controlar al legislador, asegurar los derechos, pues convertirse en garante del reparto territorial del poder, de desarrollar el reparto territorial del poder, en una Constitución que apenas decía los fundamentos, ¿no?, ambiguos además y no especialmente bien diseñados en materia de reparto territorial del poder. De manera que una jurisdicción, en el caso español constitucional, sobrecargada, un poder judicial, por tanto, que sufrió esa herida institucional y que en el paso de pocos años pues fue descubriendo todo lo que implica la constitucionalización del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa el ordenamiento jurídico constitucionalizado? Una revolución que desplazó al Código, aquí miro a mi colega, al Código Civil, a mi colega catedrática de Derecho Civil, que había sido hasta entonces, pues no solo en España, sino yo creo que en toda Europa, pues el epicentro de la experiencia jurídica, los códigos,
todas esas implicaciones pues, fueron posibles gracias a una actuación ejemplificadora, y diría también ejemplar, de un tribunal constitucional que en los primeros años, en la primera década, pues estuvo formado por juristas, por hombres y por alguna mujer, pocas, pero bueno, por alguna mujer que efectivamente respondían a esa imagen de prestigio, de sabiduría jurídica, de prudencia, más allá, digamos, de las fidelidades partidistas por las que se ha ido deslizando, mucho me temo, la jurisdicción constitucional en España, al menos con el paso del tiempo. Y este elemento que acabo de señalar forma ya parte de los otros dos elementos de mi ponencia, que son los condicionantes, los requisitos para un correcto ejercicio de la jurisdicción constitucional. El primer requisito lo acabo de enunciar, significa tomarse en serio el significado de las palabras constitucionales, es decir, tomarse en serio la Constitución, y cuando habla de nombrar, de elevar, ¿no?, a esa relevante función básica para el Estado constitucional de derecho de juez constitucional, de ejercer jurisdicción constitucional, puede ser un jurista de reconocida competencia, como dice nuestra Constitución, de reconocido prestigio, y evitar, por tanto, comprometerse a evitar esa práctica nefasta de la asignación, o sea, de burlar las exigencias de supermayorías de 3/5, ¿no?, que exige nuestra Constitución para ser promovido sobre el Congreso, por el Senado, por el Consejo General del Poder Judicial, por una práctica de reparto de cromos, ¿no? Yo no me meto en los candidatos que tú propones a cambio de que tú no te metas en los que yo voy a proponer. De tal manera que en España, pues mucho me temo que en los últimos años hemos asistido, y en los últimos tiempos, pues hemos asistido a una como dicen los ingleses, ¿no?, un slippery slope, una pendiente resbaladiza que ha provocado prácticas tan aberrantes como la filtración de borradores de sentencias en asuntos relevantísimos que han dividido a la sociedad española, como la amnistía a los líderes del proceso llamado independentista de Cataluña, y la predicción absoluta en los medios de comunicación del resultado de la deliberación, como así se ha confirmado en el día de hoy, ¿no? Ha habido pues 6 magistrados tildados de progresistas frente a 4 magistrados tildados de conservadores. Y esa divisoria en la jurisdicción constitucional, que desafortunadamente en los últimos tiempos pues se viene produciendo reiteradas veces en las sentencias más relevantes sometidas a la jurisdicción constitucional, son lo opuesto de las bases para un correcto desempeño de la jurisdicción constitucional. Bueno, eso por un lado. Por último, segundo requisito, pues segundo condicionante, pues yo creo que tiene que ver con el buen ejercicio de la jurisdicción constitucional por parte de buenos jueces constitucionales. Esto es un asunto muy debatido en la historia constitucional y en la teoría constitucional, por aquello que siempre se ha llamado, ¿no?, que se tiende a llamar la dificultad contramayoritaria del juez constitucional, que tiene potestades, ¿no?, para parar los pies al legislador, y por lo tanto pues que digamos que concentra todas las altas presiones, ¿no?, que depositamos sobre la razón del derecho, sobre la razón jurídica, como opuesta al capricho político, pues para cumplir todas esas finalidades que establece la Constitución de manera cada vez más ambiciosa y más exigente. Esto no es cuestión, digamos, de teorizar un juez prudente, autocontenido, ¿no?, esa idea del self-restraint que tanto les gusta a los norteamericanos, ni tampoco teorizar que sea mejor el juez activista, ¿no? Yo creo que es una cuestión sobre todo de prudencia, ¿no?, de decir bien, de diseñar bien las competencias y de estar comprometido con un ejercicio de la jurisdicción constitucional que sea independiente de la lógica partidista, que esté bien argumentado, porque el juez constitucional no es un juez ordinario, es un juez que está situado en la escala de argumentaciones y en la escala interpretativa por encima de los jueces de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Tiene que iluminar con su interpretación del derecho la interpretación del derecho de todos los jueces. Es una tarea complicada y que exige, por tanto,
prudencia, cálculo, buenos argumentos, buenos razonamientos, capacidad de explicarse. La jurisdicción constitucional tiene una exigencia de cara a la opinión pública mucho mayor de la que lo tiene el juez ordinario, porque ya no es solo resolver casos y controversias o resolver conflictos, ¿no? Sino que es una posición de sentar las bases de la interpretación del derecho para todos y frente a todos. Por tanto, exige buenos argumentos y buenas explicaciones que no aparezcan, por tanto, teñidas de fidelidad partidista. Y termino. Soy consciente que esta segunda parte, esas exigencias, esas condiciones que pongo para un correcto ejercicio de la justicia constitucional, pues no están al alcance de cualquiera, ¿no? Ni de cualquier jurista. Exige pues unas cualidades muy especiales. Pero esas cualidades muy especiales son las que podemos buscar. De hecho, si me permiten la anécdota, nosotros, entre los colegas de la disciplina, pues siempre hacemos quinielas sobre quién puede ser promovido al cargo de juez constitucional, y siempre encontramos muchas personas que consideramos muy aptas, ¿no? Colegas de disciplina y de otras disciplinas, ¿no? Consideramos muy aptas y que casualmente pues nunca son promovidos, ¿no? Raras veces son promovidos o promovidas. Bueno, en definitiva, la idea esta de democracia avanzada que aparece en los preámbulos de muchas constituciones, desde luego en la española de 1978, pues es una idea complicada de llevar a la práctica, de conseguir. Pero yo creo que si perdemos de vista, ¿no?, esa necesidad de acabar con la impostura, con las devaluaciones de lo normativo, si transigimos con las degeneraciones, con esas pendientes resbaladizas, y perdemos de vista pues todo lo que la democracia tiene de compromiso, de recorrido, buscando siempre pues una vida mejor, con mejores modos de vida para todos y para todas, pues estaremos perdidos. De manera que eso es lo que pretendo desarrollar en la ponencia, y gracias por haberme escuchado. Ya está. Gracias.